Buenos días, hermanos, bienvenidos a un culto más. Hoy, 1 de noviembre, como saben, así es como nos hemos estado congregando virtualmente, gracias a Dios por ello. Es un gusto para mí el estar acompañándolos hoy en esta primera parte de la reunión. Así que, hermanos, les invito por favor a que me acompañen en una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros y para empezar. Señor, gracias te doy en este día, gracias por darnos la oportunidad de podernos reunir nuevamente para escuchar el mensaje que tienes preparado para nosotros, Señor. También te quiero pedir y dar gracias, Señor, por todas las personas que están enfermas, Señor, que están en cama, y a las personas que les has salvado, Señor. Que seas tú con ellos, con sus familiares, para que puedan salir adelante de esta situación, de esta contingencia que vivimos, Padre. También, Señor, te quiero pedir por las ofrendas, por los diezmos, que tú trabajas de una manera inmensa con ellas, Señor, que sabes cómo las tienes destinadas para los puntos y las partes que deben de ir. También, Señor, te doy gracias porque tú nos permites seguir reuniéndonos a través de esta manera virtual. Gracias por ello, Señor, y en tus manos nos ponemos, Padre. Entonces te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Para continuar, hermanos, les invito a entonar el siguiente himno que lleva por nombre Dulce Comunión. Gracias a Dios por este himno, que Dulce Comunión fue lo que entonamos. Ahora, hermanos, toca la parte de la lectura. Les invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 16, versículo del 24 al 28. Daré unos segundos para que encuentren el versículo. Bien. Dice Mateo capítulo 16, versículos del 24 al 28. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Gracias a Dios por estas palabras,
Ahora, hermanos, les invito para continuar con la etapa de himnos, que entonemos el siguiente que lleva por nombre Grande es tu fidelidad. Gracias a Dios nuevamente por este himno que acabamos de entonar. Ahora, hermanos, les invito a que escuchemos el mensaje que está a cargo de nuestro pastor, el hermano Cristóbal Jiménez. Que tengan un buen día y un excelente inicio de semana. El Señor les bendiga, hermanos. Muy buenos días, hermanos. Gracias al Señor nuevamente porque nos da la oportunidad de poder llegar a sus hogares a través de este medio y poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. No olvidemos seguir cuidándonos porque la situación sigue un poco complicada y no dejemos de orar tampoco por nuestros hermanos que sabemos que están sufriendo por alguna enfermedad y quienes se han reportado afectados por esta pandemia. Entonces les suplicamos a cada uno de ustedes que nos ayuden para estar orando unos por otros y tratando de ver la manera de estar en contacto con nuestros hermanos y ver sus necesidades y podemos hacer algo por ellos también. Les pedimos entonces que nos acompañen en este momento para estar atentos a la palabra de Dios. Sé que estar en casa a veces hay muchos distractores, pero esperemos que podamos concentrarnos todos para escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces les pido, hermanos, que ahí en sus hogares inclinen sus rostros, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé
la tranquilidad, que nos dé su fortaleza, que nos dé confianza en su palabra y que podamos estar tranquilos. Oremos, por favor. Padre, muchas gracias te damos, Señor, en este momento, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das de poder, a través de este medio, llegar a los hogares de nuestros hermanos y compartir con ellos el mensaje de tu palabra. Queremos suplicarte, Señor, por aquellos hermanos que están sufriendo alguna enfermedad, que tú obres en sus cuerpos y que proveas para las necesidades. Que guardes de este mal a tus hijos, por favor, Señor, y que si en algún momento resultáramos afectados, nos des la sabiduría y la tranquilidad y la confianza en ti de que vas a obrar conforme a tu propósito. Te suplico, Señor, que tú bendigas a cada hermano que haya dispuesto su corazón para escuchar este mensaje, no solamente a los de nuestra congregación, sino a los hermanos que habitualmente se conectan para escuchar lo que tú pones en nuestro corazón. En tus manos nos encomendamos, oh Dios, en el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Bien, vamos a considerar lo que Dios dice en su palabra en esta mañana. Y voy a invitarles de antemano para que abran sus Biblias en el libro de Mateo o en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Vamos a tratar de concentrarnos en los versículos finales del 24 al 28, donde ya se leyó, pero yo solamente voy a partir de un solo versículo, así que espero que podamos concentrarnos allí. Cuando uno estudia la Biblia, uno analiza la palabra de Dios y trata de encontrar sentido a los eventos que allí se mencionan, particularmente en los evangelios. Cuando se trata del ministerio del Señor Jesucristo, uno puede ver a la multitud o a las multitudes, como dice la Escritura, seguir al Señor Jesús. Pero también puede uno darse cuenta que muchas personas seguían al Señor Jesús para ser sanados físicamente por alguna enfermedad. Era tal el agobio que las personas sentían que seguían al Señor para que Él obrara y pudieran ser sanados físicamente. Otros lo seguían quizás por obtener bienes materiales, como en el caso de lo que la palabra del Señor dice en Juan capítulo 6, del evento aquel grandioso de la alimentación de los 5,000. Muchos siguieron al Señor al otro lado del mar y el Señor les tuvo que enseñar que muchos de ellos no lo seguían por lo que Él les estaba enseñando, sino lo seguían por la comida que habían obtenido un poco antes. Cuando vemos todo esto, creo que algunos, dice la Escritura, que abandonaron al Señor cuando Él les comenzó a enseñar. Las enseñanzas que Él les ofrecía o les dictaba o les daba chocaban con los pensamientos de las personas y muchos de ellos, dice la Biblia, comenzaron a abandonar al Señor. Quizás porque entendieron que las enseñanzas del Señor iban en contra de sus ideales o de sus pensamientos. La reacción de muchos, quizá cuando hacen volver sus vidas hacia atrás, piensan tal vez que el seguir al Señor era como el hecho de poder encontrar todo lo que necesitaban sin que esto implicara un poco más. Pero cuando escuchan que el Señor habla de que el seguirlo a Él implicaba incluso morir, es lo que hace reaccionar a muchos. Y obviamente cuando digo morir, hablamos de morir al pecado, hablamos de morir a la carne, hablamos de morir al mundo, pero incluso también del morir por la fe. De tal manera que cuando vemos esto y lo vamos entrando a nuestro tiempo, podemos observar que hoy en día hay muchos creyentes que malentienden el llamado del Señor Jesús al discipulado cristiano o al servicio cristiano.
Porque algunos buscan al Señor incluso hoy en día por la salud física, porque quieren que Dios obre en sus vidas y quite aquel mal o aquella agobio que hay en su cuerpo y que sean sanados. Otros buscan al Señor Jesús por obtener simplemente cuestiones materiales, para que Dios dé bendiciones a sus vidas. Pero nada de eso está más lejos de la verdad, hermanos, porque el llamado del Señor Jesús es completamente distinto. Es verdad que cuando uno sigue al Señor Jesucristo hay bendición, y esas bendiciones no solamente pueden traducirse en la cuestión física de la salud, pueden traducirse incluso en las cuestiones materiales, pero puede traducirse también en la estabilidad en la familia, en el trabajo, en la escuela, en muchos factores puede traducirse. Se dice que en el mundo entero hay más de 200 millones de cristianos que padecen por su fe. Incluso, dicen algunos, que cerca de 260 millones de cristianos sufren una persecución alta. Pero hay otro tanto que sufre una persecución muy alta o extrema, y particularmente en 50 países es donde se da esta persecución de carácter extremo. Nada de esto que podemos ver pudiéramos decir que está en nuestra realidad. Gracias a Dios, en nuestro país no sufrimos tanto o no sufrimos realmente de una persecución, y mucho menos por la fe, aunque a veces hayan cuestiones que nos agobian. Pero si pudiéramos pensar en todo esto, en esta información que acabo de darles, si pudiéramos poner un letrero que dijera: se busca cristianos que estén dispuestos a servir, seguramente habrían voces que dijeran: yo me apunto, yo quiero ser, yo también, dirían otros. Pero si le dijéramos: el único requisito a cumplir es que esté dispuesto a sufrir, incluso a morir por su fe, seguramente, como en el momento cuando el Señor le habló a aquella multitud que lo seguía, muchos decidirían retroceder, volver atrás. Por eso le he titulado a este mensaje: las condiciones del discipulado cristiano. Y no son condiciones que ninguna iglesia ha puesto, ni ninguna denominación, ni ningún hombre, ni ningún líder, ni ningún pastor. Son condiciones que el mismo Señor Jesucristo ha puesto. Y lo delinea perfectamente en el capítulo 16 del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, particularmente en el versículo 24, que dice de esta manera: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Solo este versículo quiero tomar en esta mañana, porque aquí encontramos que el Señor habla de las condiciones para el discipulado cristiano, lo que conocemos como el discipulado cristiano, pero en realidad habla de todo aquel que quiera verdaderamente seguirlo a Él. Así que, viendo lo que dice este pasaje, el planteamiento que podemos estipularnos para este mensaje es muy sencillo. Ser discípulo de Cristo implica pagar un alto precio. Y es aquí donde tenemos que centrarnos y mirar y detenernos y analizar qué significan esas expresiones o esas condiciones que el Señor Jesucristo pone para todo aquel que desea seguirlo. Y notamos algo muy importante, que no está hablando de la salvación,
Está hablando realmente de estar dispuesto a pagar el precio por ser un seguidor de Cristo. ¿Qué requisitos o condiciones debe cumplir ser un verdadero discípulo del Señor? ¿O qué condiciones el cristiano debe asumir como un verdadero seguidor de Cristo? Viendo lo que dice el texto, hay 3 expresiones que llaman mucho la atención y de donde yo voy a derivar mi mensaje en esta mañana. 3 condiciones que el verdadero discípulo de Cristo debe estar dispuesto a asumir. Y la primera de ellas, dice la Biblia: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, aquí hay un llamado a todo el que quiere seguirlo. Noten la primera: niéguese a sí mismo. Traducido a nuestro lenguaje, a un lenguaje más propio, pudiéramos decir que la primera condición es la renuncia voluntaria del yo. La renuncia voluntaria a nuestro ego, a ese ego que nos domina, a ese ego que nos cautiva, a ese ego que nos lleva en pos de nuestros deseos, de nuestros intereses, de nuestra voluntad. Algo que tenemos que notar en todo esto es que cuando el Señor Jesucristo lanza este reto a sus discípulos, había sucedido una serie de eventos. Si recordamos o podemos recordar el pasaje del capítulo 16, particularmente a partir del versículo 13, notamos que el Señor está en la región de Cesarea de Filipos. Ahí se ha reunido con sus discípulos, ha ido ahí con sus discípulos. Y es ahí donde el Señor le pregunta a sus discípulos, después que le pregunta qué dice la gente de él, y ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién es el Hijo de Dios? Para ustedes, ¿quién es el Hijo de Dios? Es allí donde Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Posteriormente les había hablado de que Él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. ¡Qué bendición escuchar esto del Señor! Ahí están los discípulos. Imagínense que está usted con el Señor allí. Y el Señor dice: bueno, ¿qué piensas tú de mí? Y usted le dice: Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Y el Señor dice: muy bien dicho. Yo voy a edificar mi iglesia sobre esta roca. Y ¿sabes una cosa? Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. No te preocupes, tú como iglesia irás avanzando, irás caminando, irás hacia adelante y no habrá nada que te detenga. Esto suena muy bien. ¿Qué discípulo no quisiera escuchar esta bendición? De decir: Señor, qué maravilla, tú vas a ir y vas a empujar y vas a llevarnos de la mano y no habrá nada que nos detenga. Pero después el Señor les habla de su muerte y su resurrección. Y es ahí cuando Pedro dice: Señor, que nada de esto te acontezca. Y el Señor tiene que reprender a Pedro. Porque aquello alentador ahora se volvía tal vez angustia para Pedro. Y es allí donde el Señor, en el versículo 24, les habla de lo que nosotros conocemos cuando vamos a buscar un trabajo, el currículum vitae del cristiano, que deberían observar si deseaban ser un verdadero discípulo de Cristo. Tenían que efectuar una renuncia voluntaria al yo. Y esta debería efectuarse de manera consciente. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, entonces en primer lugar debe negarse a sí mismo. Es lo que leemos en este pasaje, porque ahí está el llamado individual para todo aquel que quiere. Todos, definitivamente,
El que desee puede ser un seguidor de Cristo y puede ser un hijo de Dios definitivamente. Pero tiene que entender qué significa ser hijo de Dios. ¿Qué implica ser hijo de Dios? Porque este reto que el Señor hace tiene que asumirse de esa manera consciente, de una manera en la que podamos comprender este reto, porque es para aquel que desea, para todo aquel que estime que esto es lo mejor para su vida. Es para aquel que no es persuadido solamente en su mente o en sus emociones, sino que en todo su ser es persuadido a hacer la voluntad de Dios. Es para aquel que entiende que negarse a sí mismo es el primer paso en la senda del discipulado cristiano. Es para aquel que entiende que ser cristiano es un compromiso serio y responsable con el Señor. Tristemente, muchos son los que desean. Muchos son los que quieren, muchos son los que anhelan, pero cuando se enfrentan a este paso, su yo los obliga a hacer un alto, porque son muchos los cristianos que no están dispuestos a asumir lo que el Señor está diciendo. Hace algunos años atrás, fui invitado a predicar a una iglesia del centro del país, en el estado de Hidalgo. Y después de la actividad de ese día, salimos al patio, pues los hermanos habían preparado allí un pequeño convivio. Y dentro de todo lo que habían preparado, pues tenían muchos antojitos. Y yo me senté para descansar un momento y uno de los hermanos se acercó a mí y empezamos a platicar. Y de repente me dice, hermano, ¿no le gusta el elote? Estaban preparando unos elotes cocidos. Y le dije, sí me gusta, solamente que me gusta más cuando ya está así en el vasito. Y me dijo, pues ahorita le pedimos que le preparen uno, pero le voy a contar una historia, me dice. Le digo, pues le escucho. Me dice, la historia se trata de un hombre que se llamaba Juan Flojo. Y no porque se llamara Juan era flojo, sino que así se llamaba el personaje de la historia. Y le dije, bueno, pues le escucho. Dice, pues resulta que Juan Flojo vivía en una hacienda y era muy consentido por el patrón. No le gustaba trabajar. Siempre andaba pidiéndole granos, el frijol, el maíz a sus compañeros. Hasta que llegó un día en que todos los compañeros decidieron ya no darle más granos a Juan Flojo. Y le dijeron, no te vamos a dar más, si no te pones a trabajar no vas a comer, tienes que trabajar. Y él dijo, bueno, pues entonces entiérrenme vivo. ¿Que te enterremos vivo? Sí, quiero que me entierren vivo. Y como dicen los mexicanos, pues al que pide, dale. Prepararon la caja, hicieron de madera y metieron a Juan Flojo vivo y lo llevaron al panteón. Iban hacia el panteón cuando llegó el dueño de la hacienda y les preguntó, bueno, ¿y quién murió que yo no me enteré? Dijo, no, pues no ha muerto nadie. ¿Cómo que no ha muerto nadie? Entonces, ¿a quién llevan allí? Pues a Juan Flojo. ¿Y por qué lo llevan allí? Bueno, porque él pidió que lo enterráramos vivo, porque ya nadie le quiere dar maíz, nadie le quiere dar frijol, porque no trabaja. A ver, bajen la caja, por favor, ábranla. ¿Qué te pasa a ti?, le dijo el hacendado. No, pues es que ya no tengo que comer. Bueno, salte de ahí, yo te voy a dar todo el maíz que necesites. Y Juan Flojo se lo quedó viendo y le dijo, pero ¿el maíz está desgranado? Así somos los cristianos. Queremos ser bendecidos por Dios, queremos ser alimentados por el Señor, queremos ser ayudados, que deseamos todos los beneficios de parte del Señor, pero no renunciar a ese yo de manera consciente, como aquel Juan Flojo. Queremos comer granos, queremos comer maíz, queremos comer frijol, pero sin arar la tierra, sin sembrar la semilla, sin limpiar la cosecha. Hermanos, cuando hablamos de esa renuncia al yo que el Señor dice en la expresión niéguese a sí mismo, no solamente debe ser efectuada de manera consciente, sino que debe afectar el estándar de vida del creyente. Es bien cierto que cada generación establece sus estándares de vida para su sociedad. La nuestra lo ha hecho.
Vivimos en un mundo que técnicamente los estudiosos dicen que vivimos en un mundo hedonista, donde el placer es lo que más atrae al ser humano. Todo lo que cause placer es bienvenido a este mundo y a nuestra sociedad. Pero cuando hemos aceptado a Cristo y deseamos hacer lo que Él nos pide, tenemos que saber qué es lo que implica y que implica cambios radicales, porque el negarse a sí mismo, como dice la palabra de Dios aquí, conlleva el hecho de hacer a un lado, noten esto, no renunciar, pero hacer a un lado nuestros deseos, hacer a un lado nuestros intereses, nuestra seguridad y darle paso a lo que Dios pide que nosotros hagamos. Muy probablemente muchos desean seguir al Señor, pero no quieren pagar el precio de crucificar el yo. Aquel yo que no se crucifica, muy temprano se encontrará actuando como actuaban los fariseos, que decían amar a Dios, pero realmente desechaban al Señor Jesucristo. Decían amar a Dios y hacían todo lo contrario a lo que Dios decía en su palabra. O nos encontramos a veces actuando como Juan Marcos. Sí, ha de recordar a Juan Marcos, aquel joven que fue con Pablo a su primer viaje misionero y Bernabé. Cuando la iglesia de Antioquía en el capítulo 13 de los Hechos los enviaron a la obra misionera. Ya habían llegado a Chipre y habían cruzado al otro lado del mar. Y dice la Escritura que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué es lo que había pasado por la cabeza de Juan Marcos? No lo sabemos, la Biblia no dice más. Pero probablemente pensó que la obra misionera era un viaje de placer. Y mejor decidió abandonar el barco. Y así hay muchos cristianos hoy en día. Cristianos que desean seguir al Señor, pero no desean pagar el precio que Dios pide. Niéguese a sí mismo. Nos puede llevar al punto de encontrarnos como actuó Demas, aquel compañero de Pablo, y que Pablo lo ensalza y habla de él como uno de sus compañeros de batalla. Pero llegó el momento en que Demas, según la palabra de Dios, en el capítulo 4 de 2 Timoteo, dice, porque Demas me ha desamparado, decía Pablo, cuando le pide a Timoteo que fuera a verlo. Y Pablo da la razón por la que Demas lo había desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Este hombre que había sido un colaborador de Pablo, había desertado de las filas del ejército de misioneros y se había regresado. ¿Hacer qué cosa? No lo sabemos, pero Pablo solamente dice amando este mundo. Y noten algo muy importante aquí, amando este mundo. Y saben una cosa, hermanos, que la palabra mando que habla aquí procede de la palabra ágape, de ese amor profundo, arraigado, que este hombre tenía por las cosas del mundo, de no renunciar posiblemente a su yo. En un momento inoportuno, quizá Pablo estaba ya en sus últimos días y no sabemos si estaba enfermo, pero Pablo ya estaba prácticamente en los últimos días de su ministerio y vida posiblemente, y él sencillamente lo dejó por seguir este mundo, dice Pablo. O a veces nos podemos encontrar como actuó el apóstol Pedro, aquel hombre que había dicho que era capaz de ir a la muerte por el Señor. Y cuando lo confrontaron simplemente dijo, no conozco a tal hombre. O podemos encontrarnos como los miembros de la iglesia de la Odisea de Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 19. Creían que estaban bien, pero el Señor dice, ni eres frío ni eres caliente. Se sentían cómodos, se sentían complacidos, se sentían bendecidos, pero el Señor los veía en la miseria. El Señor los veía prácticamente pobres, ciegos y desnudos. No estaban dispuestos a dar, solamente estaban dispuestos a recibir. Muchos tal vez
Han entendido que ser cristiano o ser discípulo de Cristo es simplemente aceptar a Cristo, pero vivir a su manera. Pero esta renuncia no solamente se efectúa de manera consciente y afecta el estándar de vida, modifica la personalidad. Y cuando hablo de la personalidad, hablo del carácter, del temperamento del cristiano. La Biblia nos enseña parte de la vida de los discípulos del Señor, de aquellos hombres que anduvieron con Él. No nos da todos los detalles, pero nos enseña parte. Por ejemplo, el apóstol Juan, su hermano Jacobo y Pedro, la Biblia los presenta como que eran hombres temperamentales, hombres chispa, pudiéramos decir, hombres que se encendían a la menor provocación, quienes manifestaron sus impulsos naturales cuando se presentó la ocasión. Marcos capítulo 3, versículo 17 registra que el Señor mismo llamó a Juan y a Jacobo Boanerges, hijos del trueno. Es decir, hombres muy puestos y dispuestos para airarse muy fácilmente. Pedro, por su parte, la Biblia lo presenta siempre como un hombre impulsivo. Y yo creo que no lo hacían de manera con alevosía y ventaja, como pudiéramos decir. Era su naturalidad. Lo hacían simplemente porque creían que estaban en lo correcto. Pero estos hombres tuvieron que entender quién era el Mesías, quién era el Salvador de sus vidas. Y cuando ellos entienden esto, sus vidas cambian radicalmente. Juan, junto con su hermano Jacobo, habían dicho anteriormente, según Lucas 9:54, que cuando el Señor los mandó a preparar algo, entonces llegan a una aldea samaritana, dice la Biblia, y no los quisieron recibir, porque el Señor había decidido ir a Jerusalén. Y entonces Jacobo y Juan dijeron: Señor, permite que descienda fuego del cielo y los consuma, así como Elías, que los consuma el fuego. Y vemos también al apóstol Pedro diciendo: no conozco a este hombre, pero qué bendición cuando ellos entienden quién es Jesucristo. Sus vidas cambian radicalmente, porque cuando Juan escribe su primera carta en el capítulo 3, versículo 14 y 15, dice estas palabras: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Sí, aquel que había dicho que descienda fuego y los queme y los consuma, ahora dice: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y luego agrega: y si lo aborrece, es homicida. ¿Qué había sucedido en la vida de Juan? Algo importante había sucedido, seguramente, desde luego. O Pedro, cuando después que dijo no lo conozco, vemos escribiendo sus dos cartas, animando a los cristianos a permanecer firmes en la fe, a pesar del sufrimiento que pudieran estar pasando. ¿Qué cambios tan significativos en la vida de estos hombres? Siempre pienso, hermanos, cuando escucho la expresión de cristianos que dicen: es que así soy. Juan, Jacobo y Pedro eran de una manera cuando conocieron a Cristo, pero cuando entendieron lo que implicaba ser seguidor del Señor, sus vidas cambiaron. Dios tiene poder para cambiar nuestras vidas y nuestro temperamento. ¿Qué fue lo que hizo que ellos cambiaran? Simplemente entendieron quién era Jesús para ellos y qué es lo que implicaba seguirlo a Él. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, un hombre que era perseguidor de la iglesia, un hombre que tuvo que enfrentarse cara a cara con el Señor y escuchar: ¿por qué me persigues? Este hombre luego escribió y dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que Pablo está diciendo: si el Señor estuvo dispuesto a dar su vida por mí, ¿por qué no estaría yo dispuesto a ofrecer la mía? Y eso es lo que la palabra de Dios nos intima a hacer, hermanos.
Negarse a sí mismo es dejar que Cristo sea el que moldee nuestra vida, nuestro carácter y nuestra visión de quién es Él. Negarte a ti mismo para dejar que Cristo sea el Señor de tu vida. Y es aquí donde tú y yo tenemos que preguntarnos si esto es una realidad en nosotros. O si ni siquiera lo hemos pensado o lo hemos considerado importante para nuestra vida. La primera condición que el Señor demanda entonces del verdadero discípulo es negarse a sí mismo. Una renuncia del yo, destronarlo y dejar que Cristo sea el que reine en nuestra vida. Yo sé que se complica para muchos. Aún tal vez hay momentos en que a mí se me complica, pero si entendemos quién es el Señor Jesucristo, tenemos siempre que pedirle que Él nos ayude para hacer lo que Él nos pide. La segunda condición que Él pone está basada en la expresión y tome su cruz. Note cómo dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Estamos en Mateo capítulo 16, versículo 24. Y es aquí donde pienso que la segunda condición es la disposición al sufrimiento cristiano. Es posible que a veces pretendamos ver la diferencia entre ser un seguidor de Cristo y un discípulo. Muchos han escrito al respecto. Y quiero ser sincero con ustedes, porque bíblicamente hablando, un creyente en Cristo es un discípulo. Es alguien que está aprendiendo del Señor. Si acaso la única diferencia que pudiera encontrar allí es el compromiso que asume cada uno. Porque algunos cristianos solamente se conforman con ser salvos, con saber que no irán al infierno, y eso es todo. No hay más comprensión de lo que implica ser cristiano. Pero aquel que entiende, entonces asume un serio compromiso con el Señor de vivir y servirle a Él. Si notamos Lucas 9:23, que es el pasaje paralelo a este, Lucas dice, y decía a todos. Mateo dice que dijo a sus discípulos. Podemos entender, ligando estos dos pasajes, que habían más personas. Quizá allí habían personas que querían seguir al Señor, que deseaban seguir al Señor, pero por alguna motivación diferente a la que Cristo los invitaba a hacerlo. Quizás habían personas que querían seguir al Señor, pero no estaban dispuestos a pagar el precio. Aún los mismos discípulos no habían entendido bien a bien lo que el Señor había venido a hacer. Ellos esperaban otra cosa, como muchos de los de su tiempo. Tal vez usted y yo podemos ver ahora y decir, no podemos entender por qué ellos actuaban de esta forma. Ellos no tenían lo que hoy tenemos nosotros. A lo menos escrito. Tenían a la palabra viva cerca de ellos o en ellos. Pero hoy nosotros podemos ver todo el cuadro completo, el por qué ellos actuaban de esa manera. De tal forma que cuando el Señor dice en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, está hablando a muchas personas, incluidos sus discípulos. Es alguien, entonces, cuando hablamos del que quiere seguir a Cristo, es alguien que ha sido salvo por creer en el Señor Jesucristo. Cuando hablamos de un discípulo, hablamos de la misma persona, de aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. En otras palabras, un discípulo es aquel que ha estado dispuesto no solo a creer, sino también a ser obediente al Señor. Es aquel que toma su cruz cada día, que no solamente crece, sino que está dispuesto a poner en práctica lo que está aprendiendo. Es aquel que aprende para servir. No solamente es aquel que trae sus diezmos o sus ofrendas, no, sino es aquel también que su vida es transformada y usada por el Señor. De allí la importancia de entender esta expresión, y tome su cruz, porque hay que entender el significado de la expresión.
Esta es una poderosa y profunda expresión, pero ¿a qué se refiere? ¿Y qué implicaciones tiene para los cristianos del siglo XXI, para usted y para mí y para muchos más? Si recordamos, en el contexto, el Señor había anunciado anteriormente a sus discípulos que era necesario que Él padeciera, que Él muriera, y les aseguró que iba a resucitar. Les habló de su sufrimiento y que nadie, cuando Pedro lo encomina a no, Señor, que esto no te suceda, lo que les estaba enseñando es que nadie podía parar el propósito eterno de Dios. Nadie podía impedir que Él fuese en su cometido. Por lo tanto, todo aquel que deseaba ser discípulo del Señor debía estar consciente que implicaba asumir una determinación, tomar la cruz al sufrimiento que se puede enfrentar como seguidor de Cristo. La cruz, sabemos, por lo que la Biblia nos enseña, que era una expresión de tormento, de injuria o de sufrimiento. Era usada como un instrumento de castigo para los malhechores, para aquel que había cometido un ilícito. Figuradamente, para el cristiano se refiere sufrir, estar dispuesto a sufrir los vituperios por causa de nuestra unión, de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Pero el tomar la cruz no solamente es por un ratito, o por unos días, o por unas semanas. El pasaje paralelo de Lucas 9:23 dice, y tome su cruz cada día. De aquí es donde no solamente tenemos que entender el significado de la expresión, sino tenemos que entender la aplicación para nuestra vida. Desde luego, una pregunta muy válida es la siguiente: ¿cuáles son las distintas maneras en las que un cristiano puede experimentar tomar su cruz cada día? Bueno, tenemos que acudir a la palabra de Dios. Yo pudiera darles muchos conceptos, usted pudiera tener muchos conceptos en su mente de qué implicaría tomar su cruz cada día. Pero dejemos mejor que sea la palabra del Señor quien nos enseñe. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 5, versículos 11, el versículo 11 nada más, dice la palabra de Dios allí. Vamos a poner mucha atención. Dice, bienaventurados sois. Cuando el Señor está hablando de las bienaventuranzas de aquellos que le han seguido o le seguirán. Bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dichoso es aquel que sufre por mi causa, dice el Señor. Y que por mi causa no solamente se vitupera su nombre, se vitupera su persona, su reputación, su familia, su condición, sino que se diga toda clase de mal contra él, mintiendo. Algo similar dice Lucas en el capítulo 6, versículos 22. Busquen por favor en sus Biblias. Lucas 6, 22. Dice el Señor Jesús, igual hablando de las bienaventuranzas, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Y noten lo que sigue. Y cuando os aparten de sí. Ah, ¿tú eres cristiano? No, tú no tienes cabida aquí. No te queremos, no eres bienvenido. Y os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Cuando uno observa la palabra vituperio, podemos entender que esta palabra lleva la idea en su significado de ser injuriado, de que se hable mal de uno, según estos pasajes, de que se le reproche a uno, e incluso de que se desacredite a uno. La Real Academia da una definición un poco más fuerte. Dice, aunque no significa que la palabra bíblica que se usa no sea fuerte, dice que es algo
que se censura o se desaprueba con mucha dureza. Y déjeme decirle que cuando los cristianos somos vituperados, la forma en la que a veces se expresan por nuestra relación con el Señor no es con halagos. Pero dice el Señor, cuando eso suceda, tú eres bienaventurado. Esta sería una forma en la que el cristiano puede ser vituperado o puede llevar su cruz cada día. Cuando el apóstol Pedro escribe en su primera carta en el capítulo 4, versículo 14 y 15, dice estas palabras: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Quién lo estaba diciendo? Un hombre que había dicho antes, no lo conozco. Un hombre que lo había negado 3 veces, pero era un hombre que ahora había entendido quién era Jesucristo para él. Porque dice aquí, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, apunta el apóstol Pedro, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Sí, tal vez no vamos a sufrir por ser homicida o ladrón o malhechor, pero a lo mejor por andarnos metiendo en lo que no nos conviene o no nos compete a nosotros o compete. Y Pedro dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si por defender la verdad de la palabra de Dios me tildan de revoltoso, dice el Señor, tú eres dichoso. Si por defender la verdad o practicar la verdad me tildan de ignorante, dice Pedro, no te avergüences. Glorifica a Dios con esto. Y noten que en los pasajes que hemos visto, sentencian que habrá cierto sufrimiento. No habla de que haya que rehuir o que haya que rebelarse. Los sufrimientos no son considerados como algo que debe hacer huir al cristiano. Al contrario, ni tampoco son un obstáculo o deberían ser un obstáculo para el servicio. Es parte de la vida cristiana por ser un seguidor de Cristo. Y por eso muchos dicen, pues, si la cosa es así, mejor me echo para atrás. Tomar su cruz cada día conlleva la idea de aceptar el propósito de Dios para nuestras vidas. Y aun y cuando esto implique sufrimiento, también conlleva la idea de que por obedecer la palabra del Señor se tenga que pagar un precio, el cual puede ser social. Es decir, sufrir el vituperio o el rechazo de las personas, de los conocidos, de los amigos. Puede ser incluso familiar, el precio que tengamos que pagar, sufrir el reproche de la familia. ¿Cuántos testimonios hay en la vida cristiana de personas que cuando se convirtieron fueron rechazados por sus familiares? Y el Señor dice, no te preocupes. Y Pedro dice, no te avergüences por ello. Ese precio incluso puede ser laboral, la injuria en el trabajo. Cuánta burla, cuánta mofa hay a veces para los cristianos en el área laboral. Incluso puede ser en lo sentimental, que se tenga que terminar una relación por obedecer al Señor. Lleva la idea entonces, hermanos, tomar la cruz de una transformación de vida en el sentido espiritual, es decir, de entender lo que es ser cristiano, en el sentido moral de entender que los beneficios y las bendiciones que se lleva a la vida del creyente por desechar aquello que es contrario a la palabra de Dios. Esa transformación incluso puede ser social, en el sentido de la importancia de aquellos que necesitan la palabra de Dios. Y puede ser incluso en el sentido familiar, cuando uno entiende lo importante que es la familia para uno. O tal vez en el hecho de dejar en las manos de Dios nuestras decisiones.
Hoy podemos encontrar que muchos creyentes no están dispuestos a cumplir esta condición porque aman más su reputación que a Cristo. Aman más el hecho de torcer la palabra de Dios. Aman más el hecho incluso, hermanos, de dejar ser persuadidos por sus amistades. Aman más el hecho de hacer que quedar bien con aquellos que no aman a Dios que con Dios mismo. Hoy tal vez muchos cristianos no han estado dispuestos a llevar su cruz. Estamos pasando por una situación muy complicada. Y cuando digo que tal vez no han estado dispuestos a llevar su cruz, hablo en el sentido de continuar con su servicio de adoración el día del Señor. Si la pandemia representa el tener que levantarme más tarde, dirían algunos, aleluya, gloria a Dios por eso. No tengo que levantarme temprano. Si representa el hecho de que la iglesia viene a mi casa y no tengo que vestirme formalmente y no tengo que arreglarme para nada, entonces viva la vida cristiana. Tomar la cruz y llevarla cada día demanda del cristiano realmente estar dispuesto a sufrir por el Señor, sin importar aquello que tengamos que sufrir. Esta es la segunda condición que el Señor demanda del verdadero discípulo. Es tomar su cruz, es estar dispuesto a soportar cualquier vituperio o incomodidad por causa del Señor. La tercera condición está basada en la expresión y sígame. Niéguese a sí mismo, hay que renunciar al yo. Y tome su cruz cada día. Hay que estar dispuesto a sufrir por el Señor, por su causa. Él dice que somos bienaventurados. Y la tercera es, sígueme, que hablaría de la consagración voluntaria al Señor. Aquel que ha entendido qué es ser un hijo de Dios, que es un creyente en Jesucristo, que ha crucificado su yo, aquel que lo entiende, que ha asumido un reto para sufrir por causa de su fe, está dispuesto a dar este último paso. Y sígame, porque esto implica seguir a Cristo de forma constante, siempre, no por un ratito. Este seguir a Cristo es asumir el compromiso de caminar con Él. Es una entrega plena, es hacer a un lado aquello que nos estorba y obedecerlo en todo. Sígame, implica caminar constante con el Señor, donde Él verdaderamente representa todo en y para nosotros. Hace algunos años me encontré con un pequeño artículo que hablaba de un animalito y luego me di cuenta que ha sido usado en la vida cristiana como una ilustración de un pequeño animalito que de acuerdo a la estación del año cambia el tono de su pelo, cuya piel es codiciada porque es muy fina y muy suave, o su pelaje. Este animalito se llama armiño. Armiño. Y se supone que su hábitat o donde vive este animalito o se desarrolla es en Europa y parte de Asia. Y se dice que los cazadores apreciaban mucho la piel de este animal. De tal manera que al estudiar las características y las costumbres de este animalito, se dieron cuenta que en invierno su pelaje se volvía completamente blanco, cuando en verano pues era un poco más pardo su pelaje.
y cuya característica de este animal era que cuidaba no ensuciar su pelo o su piel, su pelaje. Como que amaba o ama la limpieza de extrema forma. Entonces los cazadores idearon que cuando salía el animalito a buscar comida, y seguramente iba a volver a su cueva, idearon poner lodo, agua y tierra para ensuciar la entrada de la cueva. Y soltaban los perros. Y cuando el armiño escuchaba a los perros, trataba de regresar a su guarida, a su cueva. Pero cuando encontraba que en la entrada de la cueva había suciedad, se dice que este animal prefería morir antes que ensuciar su pelaje. ¿Qué característica tan más extraordinaria de este animalito? Como que él prefiere morir antes de deshonrar o embarrarse en la suciedad. ¿Saben, hermanos? Esto es lo que encontramos en la vida de los primeros discípulos del Señor, incluyendo a los cristianos de la iglesia primitiva, que cuando enfrentaron persecución, lo más importante para ellos era dar a conocer el nombre de su Señor, sin importar la persecución que estuvieran sufriendo. Una buena pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿estás siguiendo al Señor como Él lo pide? Que a pesar de todo aquel sufrimiento, de todo aquel vituperio que puedas estar experimentando, tú sigues al Señor sin importar lo que suceda. Esta consagración voluntaria no solamente era de forma constante, sino siguiendo el ejemplo del mismo Señor Jesucristo. Y sígueme implica seguir el ejemplo de Cristo, obviamente. A veces nos parecemos a Tomás, aquel discípulo incrédulo del Señor, cuando dijo al Señor o preguntó al Señor en Juan 14, 5 y 6, cuando él dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. El Señor le ha dicho, yo voy pues a preparar morada para vosotros, pero voy a volver. Y Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por dónde me voy?, pregunta el cristiano. ¿Qué debo hacer?, dice el cristiano. ¿Cómo poder enfrentar esto que estoy pasando?, dice el cristiano. Pues la respuesta es sencilla: siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos enseñó a amar, así como Él amaba al Padre. Y amar es tomar el interés en alguien, no solo por los que han creído, sino por los que no lo han hecho. Él nos enseñó a amar de esa forma. Él nos enseñó a obedecer. Y la Biblia dice en Filipenses 2:8 que estando Él en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con esos dos ejemplos podemos entender hacia dónde debemos ir los cristianos y qué implica seguir al Señor. Tenemos que amar como Él nos pide que amemos. Y tenemos que obedecer como Él nos pide que obedezcamos, porque seguir a Cristo es estar dispuesto a servirle a Él. El apóstol Pedro, una vez más en su primera carta, capítulo 2, versículo 21 y 23, escribe estas palabras: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. Y hasta ahí pudiéramos decir, Él era el Señor, no hubo pecado en Él. Pero nosotros sí. Pero luego dice el Señor, ni se halló engaño en su boca. Y esto ya implica nuestra vida. Porque a veces hay engaño en nuestra boca. A veces hay engaño en nuestras vidas. Y dice Pedro, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando lo maldecían,
no respondía con maldición. Tóquenme nada más, vas a ver. Háganme esto y vas a saber quién soy. No, el Señor dice, no maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué tremendo ejemplo, hermanos. Qué tremendo ejemplo, en realidad. Y sígueme, dijo el Señor, pero sígueme de manera constante. Sígueme imitando mis pisadas. Ama como yo te he enseñado y obedece como yo te he enseñado, dice el Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es la condición que el Señor ha puesto. Y son las condiciones que todo creyente comprometido con el Señor debe cumplir, debe seguir. Hermanos, cuando damos la espalda a nuestro pasado para seguir a Cristo, no solo estamos dispuestos a renunciar al yo, sino que estamos dispuestos a sufrir por nuestra fe e incluso a seguir al Señor con un compromiso real. Leía una pequeña nota el día de hoy, donde muchos cristianos aseguran que el hecho de que el gobierno en los países del mundo impidan a los creyentes reunirse en sus templos es una persecución. Los gobiernos no le han tapado la boca a la iglesia, yo creo, porque la iglesia está viva. Y la iglesia no vive por un templo o se mueve por un templo. ¿Que es bueno? Claro que sí es bueno, pero esto no es una persecución. Si tú eres cristiano, pregúntate en realidad, ¿por qué sigo a Jesús? ¿Cuál es la razón por la que sigo a Jesús? ¿Lo sigo solo por escapar de la condenación del infierno? ¿O lo sigo porque verdaderamente Él es mi Señor? ¿Por qué lo sigo? Creo que es una buena pregunta. Si tú eres un cristiano, si tú has creído en Jesucristo, si tú dices amar a Cristo, pregúntate si cumples con estas demandas que el Señor te pide. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Realmente, hermanos, muchos cristianos no están dispuestos a pagar el precio. Pero gracias a Dios porque hay muchos más, como usted, que está escuchando, que está dispuesto a pagar el precio. Y yo quisiera pensar que es así una realidad en su vida. El Señor nos ha pedido que si en realidad queremos un compromiso serio con Él, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que tomar nuestra cruz cada día, estar dispuesto a sufrir por su causa y en ese sentido caminar con Él. Yo no sé cuál es la situación tuya y no sé qué es lo que implica para ti ser un cristiano verdadero. Pero el Señor nos invita a considerar estas condiciones. Si no las estás cumpliendo, sería bueno que hablaras con el Señor. O si has fallado en algunas, sería bueno que arreglaras cuenta con el Señor. Yo haré lo mismo por mí. Tú tienes tu responsabilidad. Te invito a orar. Padre, muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, porque aun y cuando estos pasajes son conocidos por la gran mayoría de los cristianos, siempre tienen algo que enseñarnos, porque es tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva.
Tú conoces a cada uno de los que ha escuchado este mensaje y quienes lo escucharán posteriormente. Y sabes quién realmente cumple estas demandas que tú estipulas en tu palabra. Pero si acaso, Señor, hubiera dentro de los oyentes alguno que hablara contigo y te pidiera perdón, yo sé que tú eres misericordioso y lo perdonarás. Si hubiera alguno entre los escuchas que dijera, Señor, yo quiero seguirte como tú lo estableces, te pido, Dios, que tú lo ayudes. Gracias por amarnos y gracias por darnos el privilegio de ser tus discípulos. Permite, Señor, que nuestras vidas puedan hablar, no de nosotros, sino puedan hablar del Cristo que murió en la cruz y resucitó y que nos salvó para darnos vida eterna. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Cuídense, por favor. Les mando un fuerte abrazo.